Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un autor británico, se trata de Graham Swift, que nació en Londres, en el sudeste de Londres, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1949, y que falleció también en Inglaterra hace apenas un mes. Estamos grabando esto ahora aquí en junio de 2026, y Graham Swift falleció en mayo de este año de 2026. Fue un autor muy reverenciado por sus contemporáneos en la literatura británica. En 1983, apenas comenzada su carrera, ya la revista Granta lo nombró como uno de los mejores representantes de esa generación que luego brillaría con nombres como Kazuo Ishiguro o como Salman Rushdie, Martin Amis o también Ian McEwan. Varios de ellos los hemos leído aquí en el canal. Graham Swift fue fundamentalmente un novelista. Su obra se ha completado con 11 novelas, algunas de las cuales han sido llevadas al cine y han obtenido importantes reconocimientos y premios, como por ejemplo su tercera novela titulada El País del Agua o Waterland, o también en los años 90 con su novela Last Orders o Últimos Tragos, con la que obtuvo el premio Booker. En cuanto a los libros de relatos, él publicó una primera colección en los comienzos de su carrera, en los años 80, titulada Learning to Swim. Esta fue publicada en 1982 y contenía varios relatos que se habían publicado originalmente en algunas revistas previos al lanzamiento de su primera novela. No volvería a publicar una colección de relatos ya hasta bien entrado este siglo XXI, hasta el año 2014, con su colección England and Other Stories, pero fue curiosamente su última publicación, esta de 2025, un libro de relatos titulado 12 cuentos de posguerra. Y yo quería leeros uno de estos relatos que fue publicado originalmente en la revista The New Yorker y se titula Fuegos Artificiales. Era finales de octubre de 1962. Había misiles rusos camino de Cuba. Kennedy y Khrushchev estaban enfrentados. El mundo se podía acabar. Una frase muy repetida era: «Ánimo, no es el fin del mundo». La mujer de Frank Green, Joan, acababa de preguntarle con auténtico miedo en la cara: «¿Crees que se va a acabar el mundo, Frankie?» «No digas tonterías», dijo Frank. Había estado a punto de responder: «¿Y yo qué sé?», pero habría sonado frívolo. Su mujer parecía realmente angustiada. «¿Se acabará antes de la boda?». ¿De verdad había dicho eso? «Sophie se ha encerrado en su cuarto, no quiere dejarme entrar. Está hecha un mar de lágrimas. Íbamos a recoger el vestido esta semana». «Pues recogedlo». Era un martes por la tarde. Frank, como mucha gente, odiaba los lunes, pero para el martes ya solía estar de buen humor. El peor día de la semana había pasado y se resignaba a los demás. Pero aquella no era una semana corriente. Su hija Sophie iba a casarse en menos de 15 días. Todo estaba preparado. Se había gastado un dineral, pero esa no era la cuestión. Aún debía afrontar con serenidad los días que faltaban. En el trabajo le decían: «Se acerca el gran día, Frank?». Pero ahora, por lo visto, iba a intervenir el fin del mundo. Repitió: «No digas tonterías», quizá con un tono más suave, pero también más firme. La expresión de Joan era real. Las noticias de la televisión eran reales. «Iré a ver si me deja entrar a mí». «Anda, ve». Frank hizo algo que no había hecho nunca. De pie ante su mujer, la agarró por los hombros con ambas manos y la zarandeó, sin violencia, pero con intención, como para decirle: «Venga, espabila». Frank se dio cuenta de que estaba ante un incipiente estado de pánico. El aire chisporroteaba a su alrededor. Comprendió que su mujer debía hacer con su hija algo parecido a lo que él estaba haciendo ahora con ella, si es que conseguía entrar en la habitación de Sophie. Su hija tenía 19 años y estaba a punto de casarse. Era también la niña que le había montado un berrinche de 1000 demonios el día que cumplió 9 años porque caían chuzos de punta y no pudieron celebrar fuera el picnic de cumpleaños que le habían prometido. Recordaba el berrinche, ¿cómo olvidarlo? Recordaba su propia impotencia por no haber podido hacer nada contra el clima. «Dile que todo va a ir bien y dile que no es culpa nuestra». ¿Por qué había dicho aquello? No era culpa de su hija, desde luego. Era de sus mayores. ¿De quién iba a ser sino? De la generación a la que él y Joan pertenecían. En cuanto su mujer fue otra vez a ver si podía entrar en el cuarto de la hija, sonó el teléfono. Descolgó. Era Tony Hammond, el futuro suegro de Sophie. Tony fue directo al grano. «¿La cancelamos, Frank?» «Dada la situación, Debbie está histérica. ¿La cancelamos?»
¿Hablas en serio? Frank respiró hondo. Dijo lo más sereno que pudo. No podemos cancelarla. Falta menos de 2 semanas. Ya está todo preparado. Fue una mala respuesta. Daba a entender que podría haberse cancelado. La boda de su hija podría haberse cancelado en otro momento. Lo único que volvía improcedente la cancelación era lo avanzado de la fecha. Así pues, debería haber dicho: es la boda de mi hija, nadie va a cancelarla. O simplemente decir, como le había dicho a Joan, pero con un pelín de ferocidad: no digas chorradas, Tony. Pero hablaba con el futuro suegro de su hija. Pero, ¿y si no viene nadie?, dijo Tony. Dada la situación, puede que no vengan. Si es que aún estamos aquí. Si la cosa sigue así, puede que no vengan. ¿Estaba oyendo bien? Se imaginó a todos los invitados a la boda de su hija en sus casas, pegados a la radio, preparados para salir corriendo hacia el refugio atómico más cercano, donde quiera que estuvieran esas cosas. Si es que aún estamos aquí, pues claro que no iría nadie si ya no estábamos aquí. Será un dilema para todos, Frank, y es posible que no se presenten. Dilema, situación. En la voz de Tony había algo parecido a lo que había visto en la cara de Joan. Se dio cuenta de que Tony creía en lo que decía, creía en la situación. ¿Por qué le había llamado si no? Entonces, ¿era él, Frank Green, la extraña excepción, el único y obstinado escéptico? De las entrañas de Frank brotó una voz que decía: esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Era la misma voz insistente que había oído en su interior cuando era bombardero y, tumbado boca abajo con el estómago encogido, sobrevolaba ciudades alemanas y señalaba los objetivos. Durante más de 20 años se había esforzado por esquivar esos recuerdos, y ahora Tony Hammond se los traía de vuelta. No podía agarrar a Tony por los hombros y zarandearlo, pero tampoco habría querido hacerlo. Se apoderó de él una furia repentina contra aquel hombre que afirmaba ser el padre del hombre con el que Sophie se iba a casar. Se habían visto unas cuantas veces, también con su mujer Débora, que al parecer estaba histérica en aquellos momentos, igual que Sophie por lo visto. Para ser sinceros, a Frank no le importaba mucho Tony Hammond, pero había sido necesario que se hicieran amigos, y ahora ese mismo hombre se estaba convirtiendo rápidamente en su enemigo. Sin embargo, era muy importante que el padre de Sophie no la tomara con él. De hecho, era vital que lo tratara como a un amigo del alma. Era así como funcionaban las cosas entre Kennedy y Khrushchev. Frank pensó: ahora pueden hacerlo todo con misiles, ya no tienen que mandar a cientos de hombres al aire para morir. Dijo con calma y paciencia: nadie va a cancelar la boda de mi hija solo porque el mundo se vaya a acabar. ¿De veras había dicho eso? En cualquier caso, Tony, puedes estar tranquilo, te lo digo yo. El mundo no se va a acabar, te lo prometo. Quédate tranquilo, todos estaremos aquí la semana que viene. ¿De verdad había dicho eso? ¿Y él qué diantres sabía? ¿Acaso tenía derecho a saber, a prometer? ¿Es que era Dios? Y todos estaremos allí ese sábado, en la iglesia. ¿Sabes cómo se llega? Dale recuerdos a Débora. Dile que esté tranquila. Y recuerdos a Steve, claro. Tony no había dicho nada sobre cómo se encontraba Steve, el novio. Estaría escondido debajo de una mesa. La gente podía perder totalmente la chaveta en las bodas. Frank lo sabía todo el mundo. Pero nunca antes se había enfrentado a la boda de su propia hija. Había hablado como si la hubiera organizado muchas veces, como si hubiera asistido a menudo, de manera que esta vez lo tuviera todo controlado. Hacer cosas no es lo mismo que tener que hacerlas una y otra vez. Esta idea no se aplica o no debería aplicarse a las bodas. La verdad es que todo aquello le resultaba nuevo, y una parte de él estaba aterrada. Habría estado aterrado aunque el mundo no fuera a acabarse. Pero tenía razón. La boda se celebró. El mundo no se acabó. Aquel sábado decisivo quedó claro que Kennedy y Khrushchev habían llegado a un acuerdo. El mundo volvió a respirar. La boda fue aún más especial, más jubilosa, repique de campanas, lluvia de confeti, porque todos sabían que el mundo no se había acabado. Su hija no parecía una niña llorosa, parecía Grace Kelly. Entonces la boda terminó. El tiempo siguió su curso. El acontecimiento en sí sería imborrable, pero toda la ansiedad de los preparativos se esfumó. El novio y la novia, ahora marido y mujer, estaban todavía de luna de miel, otra cosa que no se había cancelado, y Frank y Joan Green estaban acostumbrándose al hecho. Estaba claro que iba a costarles tiempo, era una fase de su vida totalmente nueva, de que ahora eran solo ellos. Era noviembre, la oscuridad se imponía, era la época de llevar amapolas, la época de la noche de Guy Fawkes.
Frank aún tenía su vieja cazadora de aviador Irving, de piel de cordero, y se la ponía de vez en cuando para hacer trabajillos en la casa cuando refrescaba. Barrer las hojas caídas del patio trasero, lavar el coche, subirse a una escalera para desatascar los canalones. No era raro ver a hombres que pasaban de los 40 con esas prendas. Era una prueba de que todavía les iban bien, de que no habían perdido el físico de su juventud. Frank apenas pensaba ya en las circunstancias en que había llevado aquella cazadora. Se había convertido en una prenda doméstica más que colgaba de un gancho en el garaje. Si alguien le hubiera dicho años atrás, un día te pondrás esta cazadora para barrer las hojas de tu patio, pero ¿quién podría haber dicho algo así? Si le hubieran preguntado por qué seguía llevando su cazadora de aviador de guerra, habría parpadeado un par de veces y replicado: es una buena cazadora. Desde hacía unos años, cada 5 de noviembre se ponía la cazadora de aviador e iba a casa de los Harper, en el número 20, a celebrar la noche de Guy Fawkes. A veces iban con él Joan y Sophie, pero no era lo habitual. Bob y Kate Harper tenían 2 hijos pequeños, así que celebrar la noche de Guy Fawkes en su jardín era ya una tradición. Él y Joan, que tenían solo una hija, nunca la habían celebrado de forma especial. Frank era muy consciente de que se trataba de una oportunidad para volver a su propia infancia. Cómo le encantaba la noche de Guy Fawkes, o la noche de las fogatas, como solía llamarse. Cómo seguía recordando, pese a todos los años que habían pasado, la emoción de entonces, la magia de una caja de fuegos artificiales. Bob y Kate habían estado en la boda, y Frank, con las galas de padre de la novia, les había dicho: imagino que nos veremos el lunes, si aún me queréis por allí. No vestido así, claro. Kate se había echado a reír. ¿Por qué no?, había respondido. Frank se imaginó con su chaqué junto a una hoguera. Resultó que el 5 de noviembre caía el lunes, el día que más detestaba Frank. Pero los lunes por la tarde todo volvía a estar en su sitio. Cuando llegó del trabajo lo consultó con Joan. «Venga», dijo esta, «ve». Sintió de un modo casi instantáneo que estaba haciendo lo que no debía. Debería haberle dicho: «Joanie, creo que esta vez me lo saltaré». Por el tono de voz supo que Joan estaba pensando: ¿no va siendo hora de renunciar a esa manía de todos los años? Estaba pensando: Sophie ya no está y él se va, como si nada, a los fuegos artificiales. Pero Frank también sentía que ese año quería ir aún más. Era en aquella misma calle, a 50 metros de allí, y estaría fuera una hora. No es que dejara a Joan sola como una viuda, y además, ¿por qué no iba ella también? Sophie se había ido de casa. Sabían que eso pasaría algún día, no era el fin del mundo. Mientras Frank se dirigía a casa de Bob y Kate con su cazadora de aviador, ya empezaban a verse y oírse fogonazos y explosiones por todas partes. Olía a humo. Siglos atrás había habido una conspiración de la pólvora, que tampoco llegó a nada. Bob, vestido de estar por casa, abrió la puerta y lo hizo pasar directamente al jardín. Kate estaba allí con los 2 muchachos, ambos saltando de emoción. Parecía que estuvieran sujetando a 2 perros con correa. Acababa de encender uno de los fuegos artificiales. Saludó con la mano y sonrió. Llevaba un gorro de lana con borla. La hoguera ya ardía. El Guy que había en lo alto, una figura con un pijama viejo y una máscara de cartón pintada, esperaba tranquilamente a que lo quemaran. Los fuegos artificiales de repente destellaron y chisporrotearon. «Vaya espectáculo el sábado», dijo Bob. «Me alegro de que estuvierais», dijo Frank. «No nos lo habríamos perdido por nada del mundo. Tampoco yo me habría perdido esto». Para los Harper, aquellas visitas novembrinas de Frank eran simplemente una invitación abierta, una tradición, cazadora de aviador incluida. No se preguntaban por qué solía presentarse solo. Tal vez pensaran, sin hacer juicios de ninguna clase: solo quiere volver a ser un niño. «¿Cómo está Joan?», preguntó Bob. «Bien, os manda saludos». «Te traigo algo para que entres en calor». Frank se echó a reír. «Con la hoguera bastará, Bob». Pero los niños y su madre enseguida se le echaron encima pidiéndole que lanzara un cohete. Encender cohetes era cosa de hombres. Los lanzaban desde una botella de leche vacía. «Venga», dijo Frank. Se quedó mirando. El jardín temblaba a la luz de la hoguera. Bob se agachó con una caja de cerillas mientras Kate sujetaba a los niños. Hubo ese momento de tensión de siempre en que todos pensaban que no iba a suceder nada. Entonces, como si tuviera voluntad propia, el cohete subió silbando y estalló en luces brillantes entre ohs y ahs.
De pronto a Frank se le ocurrió la idea descabellada de que no le habría importado que Bob y Kate fueran los suegros de Sophie. Descabellada y por supuesto imposible. ¿Cuál de aquellos muchachos tan saltarines se habría casado con su hija? Pero Bob no le habría llamado hecho un histérico. El cuero raído de su cazadora de aviador brillaba como metal. Cuando colgaba sola en el garaje, las mangas conservaban su forma. Nadie habría podido decirle tampoco muchos años antes: algún día te pondrás esta cazadora para ver los fuegos artificiales de la noche de Guy Fawkes 2 días después de la boda de tu hija. Había esperado fuera de la iglesia con sus mejores galas, bajo la clara luz de otoño, con el corazón latiéndole con fuerza mientras le ofrecía ceremoniosamente el brazo a Sophie. Ella iba espectacular. Días antes se había encerrado en su habitación. Ahora era como si le acariciara la muñeca y le dijera: todo irá bien, papá. Dentro, el sonido irrevocable del órgano al empezar y el rumor de la congregación poniéndose en pie. No parecía que pudiera apetecerle mucho un plan como ese: ponerse su vieja cazadora de aviador para quedarse mirando unas llamas y fuegos artificiales. Y la verdad era que si en aquel entonces hubiera podido estar allí y al mismo tiempo, por arte de Birlibirloque, no estar como un espectador inmune, a salvo, habría podido decir que, a una escala inmensa y terrible, era exactamente eso lo que parecía: hogueras gigantescas ardiendo abajo y arriba, en el cielo, un gran espectáculo, destellos y estallidos, bengalas de colores, haces de luz que lo barrían todo. Su voz interior decía: no estás aquí de verdad, esto no está pasando. Su voz de verdad había dicho: tranquilo, capitán, aguántala, todavía no. Todavía no. Necesitaba volver con Joan. Toda aquella expectación febril y de pronto todo había terminado. El Guy ya no existía. La hoguera era una pira anaranjada que se venía abajo. Pero antes de que pudiera irse, Bob, disculpándose, le plantó una taza humeante en las manos. Toma un poco para el camino. ¿Para el camino? 50 metros. Olisqueó el vapor y reconoció el leve olor a carne. Bob no podía haberlo imaginado. Bovril, dijo Bob. Bueno, Bovril con un buen chorro de whisky. No te imaginas lo buenos que están mezclados. Bovril. Desayunos. Informes sobre las misiones y desayunos. El té podía ser un asqueroso brebaje recalentado. No es que uno fuera muy quisquilloso. Era un líquido caliente y una oportunidad de llevarse azúcar a la tripa. Pero también solía haber Bovril por si uno quería. No estaba mal. Bovril para desayunar. Era el sabor de la seguridad, de haber regresado, de estar, por el momento, vivo todavía. Podían ser las 5 de la mañana, apenas amanecía. A su inverosímil manera, aquellas mañanas eran como tardes de lunes. Bueno, eso ya quedó atrás. Ahora podías apañártelas para pasar por ello de nuevo. Dio un trago. ¿Está bueno?, dijo Bob. Sí, Bob, muy bueno. Incluso sin el chorro de whisky habría estado muy bueno. Este es el relato Fuegos Artificiales de Graham Swift. Espero que os haya gustado.